Digan los atributos de Dios. Y ¿por qué hablamos de los atributos de Dios? Porque cuando uno conoce a Dios, entre más conozca a Dios, más voy a amar a Dios. Y quiero llevarlos a dos historias de la Biblia que me muestran un atributo de Dios, que es el Dios que te acompaña. Tú tienes un Dios y yo tengo un Dios que siempre está conmigo. Yo quiero que usted le diga al que tiene enseguida: Dios siempre está contigo. Dígale: Dios nunca te abandona. Dígale: Dios permanece fiel a ti. Ahora dígale: ahora usted permanezca fiel a Dios. Y quiero que vaya a la Biblia, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Y voy a utilizar la nueva versión internacional. Ahí está en las pantallas. Permítame utilizar esa versión. Segunda de Reyes 6, 8. ¿Qué estaba sucediendo? Un hombre llamado Eliseo, Dios lo estaba utilizando. Y venía Eliseo siendo ese instrumento en las manos de Dios para mostrar su poder en Israel. Y la historia me muestra, todos Reyes, lo estamos leyendo en el devocional. Mañana traemos las hojitas del mes de agosto y lo animo a que usted siga leyendo la Biblia. Si uno no lee la Biblia, uno no va a conocer a Dios. Cuando uno lee la palabra, uno conoce a Dios. Y mire lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes 6:8. Dice: el rey de Siria, estén ahí, que estaba en guerra contra Israel. ¿Cómo estaba el rey de Siria? En guerra en contra de Israel. Israel es el pueblo de Dios, pero había guerra. Dice: deliberó o habló con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Versículo 9. Dice la Biblia en el versículo 9, Segunda de Reyes 6:9: pero el hombre de Dios le envió un mensaje al rey. El nombre de Dios era Eliseo. ¿Cuál era el hombre de Dios? Dice: pero el hombre de Dios, o sea Eliseo, le envió un mensaje al rey de Israel. Como estaban en guerra, el profeta le envió un mensaje al rey y le dijo al rey: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Había un profeta llamado Eliseo que Dios le revelaba. Reciba esto: había un profeta en Israel llamado Eliseo que Dios le revelaba todo lo que iba a pasar. Quiero decirle algo: a ese nivel espiritual, usted y yo tenemos que procurar llegar. No lo creyeron. Vuelvo y les digo: a ese nivel espiritual, usted y yo debemos de llegar. Que Dios nos revele todo lo que va a pasar. Que Dios nos pueda mostrar cuando el enemigo se está levantando en contra de nosotros. Que Dios nos pueda revelar cuando el enemigo está atacando a nuestros hijos. Porque Satanás ataca a los hijos, Satanás ataca a las familias. Por eso en agosto vamos a trabajar todo el mes de familia. Y prepárese, vamos a orar por las familias, vamos a orar por los hijos, vamos a ayunar por los hogares, porque su familia y mi familia le pertenece toda a Jesucristo. Entonces el rey, el profeta Eliseo, aplauda si usted va a aplaudir. El profeta Eliseo le dijo al rey, oído, el profeta Eliseo le dijo al rey: no vaya a pasar por ahí porque le van a hacer una emboscada. Reciba esto. ¿Sabe ahorita en este tiempo quién es el que nos habla a nosotros para evitarnos problemas y emboscadas del maligno? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le dice a uno: cuidadito con eso. El Espíritu Santo es el que le dice a uno:
Ojo con lo que está haciendo. El Espíritu Santo le dice: cuidado con esas malas conversaciones, porque pueden corromper sus buenas costumbres. El Espíritu Santo, y habla a los papás. Uno tiene que orar por sus hijos para decirles: Señor, haz que las personas que rodeen mis hijos sean personas que puedan levantarlos, que puedan ayudarlos, y haz que mis hijos sean de bendición para las personas también. ¿Cuántos lo reciben? Cuando esto es para, reciba esto. Cuando el Espíritu te diga: no lo hagas, no lo hagas. La gente dice: ay, es que mi corazón me habla. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted ha escuchado esta frase? Es que tengo una corazonada. ¿Usted la ha escuchado? Ay, es que tengo una vocecita por ahí que me habla. Esa es la misericordia de Dios, que hace que el Espíritu Santo te hable a tu vida y a mi vida. Entonces el profeta le dijo al rey: rey, no vaya a pasar por ahí, porque los asirios lo van a emboscar. Versículo, esta historia, métase en esta historia para que reciba. Versículo 10, Segunda de Reyes 6:10. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo, que era el profeta, le avisó al rey, de modo que éste tomó ¿qué? ¿Qué tomó? No. ¿Qué tomó? Yo quiero que usted le diga a tres personas. Ahí me gusta que usted le diga, para que le digo yo, le dijo Dios y le dijo su hermano. Dígale: tome precauciones de lo que Dios le está hablando. A ver, mire al de enseguida, no le dé pena, que es su hermano, es su amigo, vino a la iglesia. Dígale: tome precauciones. Vamos, dígale a alguien: tome precauciones. Si Dios le ha prevenido algo, hay que tomar precauciones. Porque muchas veces Dios le habla a uno y uno no toma precauciones. Si usted le dice: mire, ojo con esas malas amistades de sus hijos, y usted dice: no, tranquila. Cuando pase algo, no le eche la culpa a Dios, porque Dios le habló y usted y yo no tomamos ¿qué? Precauciones. ¿Cuántos reciben esta palabra? Cuando Dios le diga a usted: no haga el negocio con esa persona. Cuando Dios le diga a usted: no vaya a ese lugar. Cuando Dios le dice a usted: no invierta ahí. Cuando Dios le dice a usted algo, inmediatamente tome precauciones. Porque si no tomo precauciones, después no puedo echarle la culpa a Dios. Mire, si usted está en esta mañana en este lugar, y los felicito, porque la Biblia dice: no se deje de congregar. Hay gente que después de la pandemia ha quedado con una pereza espiritual, y cuando usted no está en el juego de Dios, usted puede estar, y con amor le digo a los que escuchan esta palabra, con mucho amor: si usted escucha este mensaje por las redes sociales y usted ha dejado de congregarse, empiece a congregarse, porque cuando uno está en el juego, uno mantiene encendido en el poder de Dios. Pero cuando ustedes, y le hablo a los de las redes sociales, cuando uno deja de congregarse y saca excusas para congregarse, uno está más propenso y más debilitado de lo que Dios quiere hacer con uno, en el nombre de Jesús. Hay que congregarse. Y dice la Biblia de Dios que el rey tomó precauciones. Versículo 11, Segunda de Reyes 6:11. El rey de Asiria, o sea, el enemigo de Israel, el rey de Asiria, enfurecido. ¿Cómo estaba el rey de Asiria? Por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó. Y mire lo que les dijo el rey enemigo. Les dijo: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? O sea, el rey de Asiria estaba enojado porque cada vez que él iba a pelear en contra de Israel, el pueblo de Dios, ellos no pasaban por donde él los estaba esperando.
Entonces el rey de Asiria dijo: no, aquí hay un informante, aquí hay alguien que me torció, aquí hay un infiltrado. Y mire lo que, métase en la historia espiritual. Versículo 12, Segunda de Reyes 6:12. Nadie, le contestaron los líderes de rey, nadie. A ver, Segunda de Reyes 6:12, concentraditos allá. Nadie, mi señor y rey. Y el rey respondió, uno de ellos, el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Ese es el responsable, le dijeron al rey de Asiria. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Ay, Señor. O sea que los enemigos le dijeron: rey, no, aquí no hay infiltrados. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta. ¿En Israel hay un qué? Ellos le dijeron: mire, rey, es que en Israel hay un profeta, y a ese profeta Dios le revela todo. Aún lo que usted está ya solito en su alcoba, Dios se lo revela a ese profeta. Yo quiero decirle algo ahí para que usted lo reciba. Aún lo que usted y yo hacemos en lo secreto, todo lo conoce Dios. Todo. Aún lo que usted hace escondido de sus padres, porque hay hijos que hacen cosas a escondidas de los padres, y ve, los padres son los últimos que se dan cuenta. Le habla a los hijos. Aún todo lo que tú como hijo, como hija haces escondidas, todo Dios lo conoce. Y le habla a los hijos: es tiempo de acercarse a Dios. El rey de Asiria dijo: ¿cómo así? Dijo: sí, rey, ellos tienen un profeta, y ese profeta todo Dios se lo revela. Versículo 13, vamos, que es que esta historia es hermosa. Segunda de Reyes 6:13, sí. Pues entonces averigüen dónde está el rey, para que mande a capturarlo. Mire, ese rey de Asiria dijo: a ese profeta hay que capturarlo, a ese profeta hay que cogerlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba, ¿en dónde estaba Eliseo? Entonces alguien le dijo: vea, rey, ¿sabe dónde está el profeta? Está en Dotán. Como decirle, está en Palmira. Entonces el rey de Asiria dijo: ¿cómo? Versículo 14, metas en la historia. Así se lee la Biblia. Uno tiene que leer la Biblia y sacarle a la Biblia lo que el Espíritu nos está enseñando. Segunda de Reyes 6:14, muchachos. Dice: el rey envió allá un destacamento. ¿Cómo era el destacamento? Grande. O sea, mandó mucha gente a buscar al profeta, con caballos y carros de combate, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Imagine, iban a coger solamente a un profeta, a uno, y mandaron mucha gente, caballos y carros de combate. Yo pregunto: ¿por qué mandaron poca gente por uno? ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo tenemos la unción y el respaldo de Dios, Dios nos hace poderosos. Voy a volvérselo a decir: cuando usted se mete con Dios, cuando usted busca de Dios, cuando usted y yo queremos ser instrumento en las manos de Dios, el enemigo no lo ve a usted solito por ahí. Él ve con usted los que están con usted y los que están conmigo. Y el enemigo sabe que con usted y conmigo hay un ejército de ángeles acampando alrededor de nuestras vidas. Usted no está solo, ni yo estoy solo. Tenemos cobertura espiritual de parte de Dios. ¿Quiénes le dan un aplauso fuerte a Dios? ¿Quiénes dicen gloria a Dios? ¿Quiénes gritan gloria a Dios? Yo decía: Señor, ¿por qué mandaron tanta gente? Porque no era el profeta. Y mire, sigamos. 15, Segunda de Reyes 2:15. Gracias, muchachos. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, o sea, el líder que estaba con Eliseo, se levantó para salir, reciba esto, vio que un ejército con caballos
y carros de combate rodeaban ¿qué? Rodearon la ciudad. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo? Léanlo ahí. ¿Qué dijo? ¡Ay, mi Señor! ¿Qué dijo el hombre? ¿Cuántas veces usted ha dicho así? ¡Ay, Dios mío! El criado, o sea, el que caminaba con el profeta, cuando vio que estaba rodeada Datán, donde estaba el profeta, dijo: ¡ay, mi Señor! ¡Ay! Exclamó el criado. Y mire lo que sigue diciendo. Y dijo: ¿qué vamos a hacer? O sea, él dijo: ¡ay, mi Señor! Y de ñapa, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que la Biblia me está narrando en esta mañana. Lo habían mandado a capturar por ser hombre de Dios, y habían mandado ejército, gente de caballo, y el líder de él se asomó y vio ese poco de gente y dijo: ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? Pero mire lo que dice el 16. Reciba esta palabra. Yo la estoy tomando para mi vida, esposa mía, para mi vida, para tu vida, mi amor, para mis hijos, para la iglesia. Yo estoy tomando esta palabra para mi vida. Mire lo que dice el versículo 16, Segunda de Reyes 6:16. ¿Qué le dijo? Y eso es lo que Dios me habló para este servicio. Esta es la palabra que Dios me dijo que era para este servicio de la mañana. Léalo fuerte. Lo que Dios le dijo al profeta que dijera es lo que Dios me dijo que les dijera a ustedes. Léalo fuerte, versículo 16. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Eso es lo que Dios me dijo. Aquí yo podría terminar la palabra y orar y nos vamos. ¿Sabe qué me dijo el Señor que le dijera? No tenga miedo. No tenga miedo, hija. ¿Oyó? Dios me dijo: dígales, no tengas miedo. Dios te manda a decir que no tengas temor. No tengas miedos. No tengas miedo. Jenny, no tenga miedo. Ander, no tenga miedo. Kevin, no tenga miedo. Manalcita, no tenga miedo. Estelita y compañía, no tengan miedo. Hermana, todos los que están aquí, hermana linda que nos está acompañando, usted preciosa, no tenga miedo. Usted también, no tengan miedo. Mari, no tenga miedo. Hermana Aide, Dios me dijo que les dijera esto precisamente por acá. No tengan miedo. No tengan miedo. Hermano Elmers, hermana Zeneida, Dios les manda a decir que no tengan miedo, que más poderoso, que más son los que están con nosotros. Hermano Jesús, no tengan miedo. Hermano Robert, a todos, amigos, ustedes, el Señor me mandó a decir: diles que no tengan miedo. Los que están con nosotros son más que los que se levantan en contra de nosotros. Aleluya. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte a Dios, porque la palabra de esta mañana es: libres del temor. ¿Cómo se llama la palabra de esta mañana? Vamos, dígale a las que están enseguida suyo, dígale: Dios te manda a decir: sé libre del temor. Vamos, dígale: sé libre del temor. Sé libre del temor. Dígale: el Señor te manda a decir que seas libre del temor. Aleluya. Versículo 17, Segunda de Reyes 6:17. Mire lo que pasó. Entonces Eliseo oró: Señor, y mire cómo oró Eliseo: Señor, ábrele a Yexi, así se llamaba el líder de Eliseo que caminaba con él. Dijo, entonces el profeta, cuando vio que Eliseo, dijo: ay, ¿qué hacemos? El Señor, Elías, en vez, mire, reciba esto. Elías, en vez de orar para que Dios tomara control de esos ejércitos, Elías oró por Yexi y le dijo: Señor, ábrele a Yexi los ojos para que vea.
Porque cuando el enemigo te logra meter el temor, te ciega los ojos para que no veas a Dios. Cuando el enemigo logra colocar temor en tu vida, hace que tu visión no vea a Dios. Entonces el profeta hubiera podido orar: Señor, mira, envía ángeles que destruyan ese ejército. No, él dijo: Señor, te pido por Jexy, ábrele los ojos. Y dice la Biblia, el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, cuando Dios le abrió los ojos, el criado ya no vio los ejércitos que venían a atacarlos. Él ya vio los carros de fuego de Dios, que había mandado Dios a defenderlos a ellos. Y eso es lo que tenemos que ver, lo que Dios está mandando a favor de nosotros. Eso es lo que usted tiene que ver. Yo tengo que ser libre del temor. ¿Y sabe qué dice la historia? No, sigamos. 18, sigamos, que quiero saltar a otra parte que Dios me habló. Como ya los sirios, segunda de Reyes 6:18, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Diga, volvió a orar. Pablo, diga, ya había orado y volvió a orar. ¿Cuál es el mensaje aquí? Hay que seguir orando. Voy a soltarles esto y recíbalo en el amor del Señor. Cuando uno descuida su vida de oración, viene el espíritu de temor. Cuando vos te descuidas en tu vida espiritual, cuando vos querés vivir como vos querás, cuando vos querés hacer lo que vos querás, Satanás puede mandarte espíritus de temor, espíritus de muerte, espíritus de suicidio, espíritus de vergüenza. Pero cuando yo oro y vuelvo y oro, 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 voy a empezar a ver la ayuda que viene del Rey de los cielos. Y viene ayuda del Rey de los cielos. Viene ayuda del Rey de los cielos. Quienes dicen gloria a Dios. Y mire lo que dice. Y Eliseo volvió a orar. Y mire cómo oró Eliseo. Señor, a uno había orado: Señor, ábrele los ojos. Y él volvió a orar y dijo: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que pidió Eliseo. Volvió y lo hizo. A uno le abrió los ojos y a otro se los cerró. Dice: ay, tan raro el Señor, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia en esta historia. A uno le dijo: ábrele los ojos. Mire, uno tiene que pedirle a Dios. Cuando usted vea a alguien, reciba esto. Usted tenga algún familiar que usted lo ve que va desenfrenado, usted tenga alguien que ama y lo ve desenfrenado, y la gente le habla y siguen ahí encerrados en su maldad. Usted y yo podemos orar como lo Eliseo: Señor, te pido que le abras los ojos. ¿Usted lo recibe o no? Pero cuando usted ve que el enemigo lo está atacando, diga: Señor, confunde a nuestros adversarios. Y dice la Biblia que el Señor los dejó ciegos. Ay, eso es muy tremendo, ¿no? Encegueció a los que habían venido en contra de él. Versículo 19, segunda de Reyes 6:19. Luego Eliseo les dijo: mire, ya los vio ciegos. Esta no es la ciudad donde iban. Ay, sí. O sea, ya todo ese ejército ciego ahí. El profeta se le acercó, iban por él, ¿no? Pero como estaba con la unción, le dijo: mire, esta no es la ciudad donde iban. Han tomado el camino equivocado. Síganme. Imagine, al que estaban buscando les dijo: síganme. Y dice que yo los llevaré donde está el hombre que están buscando. Pero los llevó a Samaria. ¿Usted imagina el poder de Dios? Y no era uno,
eran muchos caballos, mucho ejército, y a todo ese ejército lo cogió. Venga, mírenme acá. Imaginen esa escena, un solo hombre diciéndole a todo un ejército: vea, esta no es, camine, sígame, yo le voy a mostrar al que están buscando. Y al que estaban buscando era él. Y usted imagina todo ese ejército ahí. Y Eliseo: por aquí, volteen por aquí. Todo ese ejército. Y Señor, es el poder de Dios. Eso está en la Biblia, es el poder de Dios. Versículo 20, Segunda de Reyes 6:20. Después de entrar a la ciudad, Eliseo dijo: Señor, otra vez, ábrele los ojos. Oiga, se mantenía abriendo y cerrando ojos. Qué poder de Dios. Primero de los abrió al criado, a Jexi. Luego de los cerró al ejército. Y cuando ya los metió en el campo de él, le dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. Y dice otra vez: el Señor así lo hizo. Dígale al que está enseguida: el Señor lo va a hacer como tú estás orando. Dígale a alguien, dígale: el Señor va a hacer como tú estás pidiendo, conforme a su voluntad. Señor lo va a hacer, hija. Señor lo va a hacer. Señor lo va a hacer, hija. ¿Oyó? Eso Dios me dice que te diga: Dios lo va a hacer. Y ellos, o sea, miren acá, otra vez acá, otra vez acá. Ya pues, Mire, y ellos se dieron cuenta. ¿Quiénes? Todo ese ejército que estaban dentro de Samaria. O sea, es como meter al ejército. Usted imagina los iraquíes que mantienen ofendidos con Estados Unidos, y usted meter todo ese ejército a la mitad de Estados Unidos, y cuando abran los ojos, eso pasó. Cuando se dieron cuenta, estaban dentro de Samaria. Versículo 21. Esa es la historia del Espíritu Santo. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? Uy, qué amor, ¿no? Claro, porque sabe que estaban haciendo estos sirios. Tenían rodeada la ciudad y estaban aguantando hambre. Dijo: ¿los mato, mi señor? Versículo 22. Esta historia es linda. No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida. ¿Qué aprendo yo ahí? ¿Qué aprendo yo ahí del Espíritu Santo? La Biblia dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. ¿Usted imagina que alguien con el que usted esté caliente hoy? A ver, piense esto. Alguien que usted lleve tiempo sin hablarle, y usted viniendo a la iglesia, amando al Señor, pero usted diciendo: uy, yo veo a esa persona y yo no sé. Y usted imagina que usted ahorita salga de la iglesia y vaya y compre un pollo frisbee y se lo lleve. Frisbee, ¿no? Pegué fue duro. Hijo, que Dios lo bendiga mi hijo sabe que a mí me gusta ese pollo, y que Dios lo siga usando, Kevin. No, de verdad, en estos días pasó algo impresionante. Yo venía de predicar, estuve predicando, bueno, en ciertos lugares, llegué cansado y ya había comido. Y yo venía pensando, venía de un lugar de dar un taller de predicar, y yo iba en el carro y yo pensé así, yo dije: uy, Señor, aguanta una pechuguita de frisbee hasta ahora, Señor. Cuando yo llego a mi casa y mi hijo Kevin me dice: papá, ahí le traje una pechuguita de frisbee. ¡Ay, Señor! Yo dije: Dios nos ama mucho. Yo casi le doy un beso. Dije: hijo, y le di un abrazo. Hermanos, ¿eso no lo hace Dios? Yo lo pensé. ¿Dónde está mi esposa? ¿Cierto, mi amor? Yo cuando vi esa pechuga, yo fui y la miré, ¿no? Y yo conozco el olor del pollo y llegué: Señor, ese pollo ese pollo muy rico, ese pollo muy rico. Y la Biblia dice que el rey de Israel le sirvió comida. Hermanos, si usted tiene alguna indiferencia con alguien, y si Dios le está hablando, ¿sabe qué dice la Biblia acerca del perdón? Que uno debe perdonar 70 veces 7.
Eso es para alguien que está escuchando ahí o está aquí en la iglesia. Mira lo que hizo, te dice el Señor, el rey de Israel. Él escuchó la voz del profeta. El rey dijo: Señor, aquí los tenemos, matémoslos, le dijo al profeta. El profeta dijo: no, denles de comer. Es como a alguien que usted le ha hecho daño, que lo ha lastimado, que lo ha golpeado, y usted ahorita salga y compre un almuercito bien bueno, y a esa persona le llegue y le diga, usted le mande una notica y le dice: con mucho amor, y le coloque su nombre, con mucho cariño, y abajito: no está envenenado. Porque esa gente va a decir: uy, ¿cómo así? Yo creo que esa persona va a mandar a que todos prueben. Pruebe aquí. Cuando no ve que caen, ahí sí me lo Porque el resentimiento y el odio no te va a llevar a ningún lugar. Recíbalo. El resentimiento. Claro, es que es raro alguien que ni lo salude a uno y le mande un pollo. Si a mí me pasa eso, yo lo unjo, le echo aceite, le doy 7 vueltas. Llamo al equipo y le digo: equipo, unjámoslos, coman. Yo espero que coman. Que es que: ¡ay, pastor! Ese es mucho el amor del pastor. Esos hermanos comían. Ay, no. Es que la palabra de Dios lo bendice a uno, ¿cierto? Dijo: mejor sírvales comida, agua, para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Ese es Dios. Ese es Dios. Y el tema que el Espíritu Santo ha colocado fuerte es: pensemos en un momentico lo que sintió el criado cuando vio ese ejército. Miedo. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí sentimos miedos y temores? Vuelvo y lo digo: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sentido miedos y temores? Y es que el temor, ¿sabe qué hace el temor? Neutraliza lo que Dios quiere hacer con nosotros. El temor trae inseguridad. El temor trae confusión emocional. El temor trae confusión emocional. El temor trae parálisis. Usted puede tener temor y no ve lo que Dios está haciendo con usted. El temor hace que uno no vea lo que Dios quiere hacer con uno. Hay personas que para aprender a conducir carro, moto, son llenas de temores, que es natural, ¿no? El temor es algo natural en nuestra vida. A ver, quiero que lo reciba. El temor es algo que viene a nuestra vida, pero puede llegar por un momentico, pero nunca permita, recíbalo, nunca permita que el temor se estacione en su vida. No, voy a volverlo a decir: nunca permitamos que el temor se estacione en nuestra vida. Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la Reina Valera. Aquí dice un espíritu de temor. O sea, el temor no viene de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el espíritu que viene de Dios? El espíritu de poder. Digan poder. Vamos, diga poder, amor y dominio propio. Eso es lo que viene de Dios. O sea que el temor es un espíritu. Porque la Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor. Usted está en su casa y le viene un temor. Alguien me contaba hace como, ¿cuándo fui a Ecuador, mi amor? ¿20 días? Hay como 20 días. Alguien
estaba pasando una cosa muy difícil y el médico ¿sabe qué le había dicho el médico? Le había dicho: preparen todo. Cuando uno le dicen prepare todo, usted sabe qué es, ¿no? Coloquen todo en orden, preparen sus corazones. Entonces me llamaron, me dijo: pastor, hay una personita que está en esta ciudad y le dijeron que preparara todo. Yo inmediatamente, hay cosas que el Espíritu Santo me dice: hágala ya. Y yo cuadré todo y ese mismo día me fui para la clínica, ese mismo día. Y yo llegué a ese lugar y yo le dije: Espíritu Santo, revélame. Me dejaron, es que queda ahí grabado. Cuando uno entra a una clínica le piden ciertos carnets, ¿no? Le dicen: usted ya sé, muéstreme el carnet. El que lo entendió, lo entendió. Y yo no tengo ese carnet. Entonces yo llegué allá y me dijo: el carnet. Yo le dije: no tengo. Me dijeron: siga. Bueno. Oye, el Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Ahí me dio risa. Es indispensable. Y yo entré. Es que muy chistoso. Es que me dijo así: el carnet. Y no lo tengo. Siga. Ya me voy. Yo dije: antes de que se arrepienta. Y entré. Y cuando yo entré al lugar donde le habían dicho a la persona que alistara todo, yo sentí paz. Mire, porque recíbalo. A usted le pueden dar el diagnóstico peor en contra de su familia, de sus hijos, de su hogar. Le pueden dar el diagnóstico peor, pero el diagnóstico está en un papel. La última palabra la tiene Jesucristo. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios sobre su vida. Sobre tu vida la última palabra la tiene Dios, varón. Solo Dios. Y yo sentí paz. Y yo entré. Y eso le pasó a esta muchacha también esta semana. A ti también te pasó esta semana. Un diagnóstico, aquí está otro testimonio. Un diagnóstico raro, unas palabras raras. Y oramos a Dios y cuando pasó no salió nada. Y esa persona que le habían dado días por ahí anda tomando sancocho. Sancocho, y el que toma sancocho es porque está muy bien. El que toma sancocho ya está re bien. Recíbalo. No le dé cabida al temor. No le dé cabida al temor en el nombre de Jesús. Porque cuando le damos cabida al temor, eso es para alguien. Cuando usted le da cabida al temor, el diablo le gana ventaja. Porque el temor es un espíritu que te visita, te visita, te visita, te quiere bloquear. Le habla a los jóvenes que quieren entrar a las universidades. Le habla a los jóvenes que tienen sueños grandes. Le habla a las familias que están pensando en cosas grandes y que le han pedido a Dios: créale a Dios. Pero hay que dar pasos de fe. Dé pasos de fe, créale a Dios. Saque el temor en el nombre de Jesús. Si alguien algún día te ha dicho que eres un fracasado, una fracasada, saque eso de su mente, porque el Señor te dice que tú eres un bendecido, un prosperado y alguien que va a salir adelante, alguien que Dios va a prosperar, alguien que Dios va a levantar. ¿Por qué yo voy a creer algo que me dicen que Dios no me ha dicho? Y déjame decirte esto de parte del Señor: el Señor te va a formar como un guerrero o una guerrera libre de temores. De pronto muchos tuvieron la experiencia de tener papás que le infundieron temor, y le hablo aquí a los padres, que el niño iba a coger algo. No. ¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha visto esos papás que desde niño le infunden temor a los niños? El pobre niño va a coger alguito. Si va a coger un tarro con agua, déjelo que eche el agua encima. Usted vuelve y trapea. Pero hay veces los papás desde chinos empiezan a meterle el temor a los niños. Cuidado. No, entonces el niño dice: hay un tarro con agua, qué miedo. No quiere decir que ahorita los hijos digan: amén, pastor, yo hago lo que quiera. No. Estoy hablando con niños pequeños que ve les infundir. Usted no ha visto ese mami, que mamá linda, mi mamá hermosa, gracias porque usted nunca me dijo eso.
Hay padres que le dicen: cuidado que viene el coco. ¿Cuál coco, hombre? Se lo coge el coco. O se lo lleva. Ah, esa es otra. Cuidado que viene el loco. Y entonces los pobres chinos, a todo el que ve con cara le tienen miedo. Entonces vamos llenando una generación llena de temores. ¿Alguien está recibiendo algo? No, como 5 apenas. ¿Alguien está recibiendo algo de parte de Dios? Cuando usted a alguien le diga, recíbalo. Alguien le diga: usted voy a emprender un negocio. Si usted no le va a decir algo de fe, no diga nada. Vuelve y se lo digo. Cuando a alguien se le acerque, usted le diga: ay, yo tengo ganas de emprender un negocio, yo quiero hacer esto. Si usted no tiene nada que decir, no diga nada. Ore o quédese callado. Porque hay veces se quiere emprender y el hijo le dice: uy, mijo, a su abuelo le fue mal en eso, a su abuelita le fue mal en eso, a su no, oren. Pero no levantemos una generación llena de temores. Pidámosle a Dios su respaldo, porque tenemos que ser libres de temores. Dígale al que está enseguida: tienes que ser libre de temores. Dígale al que está atrás suyo: tenés que ser libre de temores. ¿Saben algo? Dios tiene unas promesas para cuando sentimos temor, porque va a ser, hay veces el enemigo va a golpear tu temor. Mire, hay personas que Dios quiere utilizar poderosamente y el temor los tiene frenados. Mírenme acá, yo vuelvo y se lo digo. Hay personas que Dios quiere utilizar poderosamente, pero sus temores los tienen parados. La gente dice: la gente dice: Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Sabe por qué? Mire. ¿Saben por qué la sombra de Pedro sanaba? Porque Pedro fue el único que se atrevió a bajarse del barco. Pedro iban y vieron a alguien: ¡ay, qué miedo! Un fantasma. Y Pedro dijo: no. Y Jesús le dijo: soy yo. Y Pedro le dijo: si es usted, entonces que yo vaya. Y Jesús le dijo: venga, mijo. Y Pedro se bajó y empezó a caminar. ¿O no? Los otros llenos de miedo. Y a veces criticamos al Pedro: no, Pedro era un valiente. Pedro dijo: aquí voy. Sino que cuando vio ya muy el bravo, dijo: Señor, ayúdame. El Señor lo ayudó. Pero Pedro no le dio cabida al miedo. Dígale al que está enseguida: no le dé cabida al temor. Vamos, dígale a otra persona: deja el miedo, dígale, deja el temor, que Dios está contigo. ¿Ustedes lo creen o no? ¿Se acuerda cuando iban en la barca y se desató una gran tormenta? ¿Se acuerdan? Eran los líderes de Jesús. Iban en la barca. Y como la Biblia dice que Dios es el dueño de todo el universo, Dios permitió esa tormenta. Dios la permitió. Y recíbalo, y yo lo tomo para mi vida. Muchas veces Dios permite las tormentas a ver uno cómo reacciona. Cuando usted se sienta en una tormenta, Dios le está mirando a usted qué va a decir. Hay unos que dicen: ay, yo que es que amando a Dios, sirviéndole a Dios, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto si yo soy tan lindo, tan fiel? Y Dios dice: es que es lindo de ver. Gente que dice: yo amando a Dios. Hola, hijitos, Dios lo bendiga. Yo amando a Dios. Ay, hola, Lady, Dios la bendiga. Yo amando a Dios. Mire, recíbalo. Muchas veces Dios permite tormentas a ver qué sale de usted y qué sale de mí. Y en la tormenta todo el mundo empezó a decir: ay, nos vamos a hundir. Y la Biblia dice que ellos fueron a buscar y Jesús estaba dormido. Jesús no estaba dormido, porque la Biblia dice que Dios no duerme. Él estaba ahí escuchándolos. Yo me imagino a Jesús allá abajo escuchándolos. Y uno gritaba: ¡ay! El balde. Y otro decía: ¡ay! Otro balde. Y otro decía: ¡ay! Nos hundimos. Y otro por allá: ¡ay! Sálvese quien pueda. Y Jesús decía: ¡ay, míralos! Y eran mis líderes. Jesús decía: ¡ay! Mis discípulos. Y él los escuchaba por allá: ¡ay!
Hasta que Jesús estaba ahí y alguien entró y le dijo: vea, usted no da cuenta que nos vamos a... Qué atrevido es uno, hermano. Alguien fue y le dijo: usted no se da cuenta que nos vamos a hundir. Y él, siendo Dios, él lo sabe todo. Y el amor de Jesús no salió. Imaginen esa escena. ¿Cómo usted coloca la cara cuando se desespera? Hay unos que colocan pálidos, otros abren los ojos. Ay, ¿qué hacemos? Bueno, no sé cómo es su cara. ¿Se imagina la cara de desesperados de todos esos discípulos? Ay, nos hundimos, nos morimos, Señor, mis hijos, Señor. Y salió Jesús y dijo: mar, quédese quieto. Viento, también quieto. Parafraseando el texto, ¿no? Porque él dijo: calla y enmudece. Ahí, quieto. Y dice que todo se colocó calmadito. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta de mi nivel de fe? En las tormentas, en las crisis, en los problemas. Ahí es donde Dios va a formar tu nivel de fe grande. Ahí es donde Dios te va a hacer fuerte. Ahí es donde Dios te va a levantar. Pero la palabra que Dios me dice en esta mañana para la iglesia es: no tenga temor, sea libre del temor. Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es lo que tenemos: poder, amor y dominio propio. Dale un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya. Vamos, aplaude al Señor. Diga: Señor, soy libre del temor. El temor no va a tener gobernando mi vida más. Tengo que creer que Dios está conmigo. Y quiero dejarles estas promesas. Isaías 41:10. Mire lo que dice en Reina Valera. Coloquémoslo en Reina Valera. Isaías 41:10. Mire lo que Dios te dice en esta mañana. Y yo quiero que usted y yo lo leamos juntos. Yo tengo que ser libre del temor. Léalo fuerte. ¿Qué te dice? No, espérate, antes de usted leerlo, eso es para mi vida. Eso es lo que Dios, no lo hablo yo, lo dice la palabra. Mire lo que Dios te dice en esta mañana. Leámoslo fuerte. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero que lo volvamos a leer. Y usted le va a colocar la manito al que está al lado suyo y le va a decir: no tema. No, tóquele la manita y dígale: no tema, porque Dios está contigo. Dígale: no desmaye, porque Él es tu Dios. Dígale: siempre Dios te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Aleluya. Ahora salte a Isaías. Salte ahí al libro de Isaías, capítulo 41, pero versículo 13. Isaías 41, pero salte al versículo 13. Ahora usted va a decirle al que está enseguida también, dígale: porque el Señor te dice que Él es tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, no temas, no temas, que Dios te ayuda, hijo, que Dios los ayuda. No tengan temor, que Dios los ayuda. Él es el que me sostiene de tu mano derecha, te dice el Señor. Dale ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. No tenga temor, Dios es el que te sostiene. Mire, un día yo hice un ejercicio que lo iba a hacer hoy. Yo un día subí a un niño de la iglesia que conozco y lo subí en una sillita. Es un niño de la iglesia y yo le dije: tírese.
Y ese niño de la iglesia se me tiró, pero hasta me preocupó, porque fue tanta la confianza. Es el hijo de Ernesto y Diana, Matías. Yo un día lo hice con Matías, les confieso. Lo subí a una sillita y le dije: Matías, yo quería ensayar algo que Dios me había dado de confianza. Un día que prediqué sobre la confianza, y en una sillita le dije: Matías, tírese. Y Matías, pero se tiró como un águila. Y vi otro niño nuevito de aquí de la iglesia y le dije, en una banquita, ¿no? Con seguridad y con responsabilidad, lo paré al niño que estaba recién llegado a la iglesia, había venido como 2 veces, y le dije: papito, suba, yo lo voy a subir, usted tira. Y el niño no se tiró, hacía así. Y yo me pregunté por qué. Y es que cuando uno le tiene confianza a Dios, uno se tira en sus brazos. Tírese en los brazos de Dios. No tengan temor. La Biblia dice: no teman, manada pequeña. No tengamos temor. Dios está con nosotros. No tenga temor de lo que le pueda hacer el hombre. No tenga temor, que Dios le ha placido ayudarnos. Dios quiere hacer de ti y de mí lo que hizo con David. Cuando David llegó a enfrentarse a Goliat, todo el mundo estaba en dificultad, todo el mundo estaba asustado, pero David dijo: así como Dios me libró del oso, me libra de este gigante. Y el Goliat decía: saquen uno. ¿Se acuerdan de la historia que nos enseñaron? Y Goliat se paró y llevaba 40 días. Mire cómo opera el diablo. Goliat hablaba y llevaba 40 días asustando al pueblo de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te suelta una palabra y te puede tener días, te puede tener años atemorizado y atemorizada. Pero hoy, de parte de Dios, quiero decirte: tenés que levantarte como hombre, tenés que levantarte como mujer, como mamá, como hijo, como papá, a decir: en mi casa solamente va a haber el temor de Dios, que es amar a Dios, honrar a Dios, reverenciar a Dios. Pero en su casa y en la mía somos libres de todo temor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que enfrentar los temores. Hay que enfrentar los temores. ¿Usted a qué le tiene miedo? Temor. En esta semana fui a algún lugar de La Mancha, una panadería, y estaba comiéndome algo con gente de Dios. No digo nombres para que no quede ahí grabado. Y de la panadería salió un animalito café. Me emito el nombre. Empieza por la de casa y termina en A. Cucaracha. Porque no falta el que empiece toda se olvide de la prédica. ¿Qué será, pastor? La 6 termina en A. ¿Qué será? Y ahí se le olvide todo, ¿no? Y uno de esos hombres de Dios que estaba conmigo comiendo vio semejante pitico de animalito. Parecía, ¿cómo se llama ese que se dobla así? ¿Cómo se llama? Matriz. ¿Puedes creer, hijo? Hay temores, pero ese hombre de Dios salió como matriz. ¡Ah! Yo dije: no puede ser. Y de pronto es un temor infundado. Yo por mucho tiempo le tuve también mucho temor a los ratones. Yo veía uno y veía como a esos de Jurassic Park, como los dinosaurios. ¡Ah! ¡Ay! Y yo tuve que enfrentar ese temor también. Y ahí voy. Mi esposa y mis hijos son... Y apenas se ríe y mi esposa dice: Dios mío santo. Ella sabe, apenas me dice: uy. Yo muchas veces, imagine, yo recién casado, y yo veía esos cositos que acabé de decir, para que no quede tan grabado ahí. Y sabe que yo hacía, le decía: esposa, qué pena, hermano, qué pena. Ya le pedí perdón al Señor. O yo veía una cosita para decir: mi amor, vení. Y después, cuando mi hijo, ese hijo mío no le tiene miedo a nada, y decía: Kevin, vaya, y Kevin iba ahí. Hermano, imagina uno de esposo diciéndole a la esposa: mi amor, salga usted primero, sálgase. Qué boleta, hermano.
No, qué boleta. Ay, yo quedo grabado ahí, Señor. No, diciéndole a la esposa que es que salga, ayúdeme. Le habla a los varones que escuchan por la noche un ruido y la esposa: papi, algo está pasando por ahí. Ay, mija, párese usted, párese usted. No, qué boleta, qué boleta. Vaya, y si son cristianos los dos, vaya que Dios la respalda. Y si es bien ungido, vaya en el nombre del Señor. No, tenemos que ser libres de los pequeños y de los grandes temores. Yo sé que quiero terminar con este versículo. ¿Qué dice el Señor de usted? Isaías 49:16. ¿Qué dice Dios de usted y de mí? Isaías 49:16. Mire lo que Dios dice de usted y de mí. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre mis muros. ¿Sabe dónde lo tiene usted, Dios? ¿Y dónde me tiene Dios a mí? Me tiene en la cuenca de sus manos. Vuelvo y se lo digo, mírenme acá. Cuando usted sienta temor, usted diga: yo estoy en las manos de Dios. Cuando usted sienta miedo en su casa, temor por sus hijos, temor por sus hermanos, temor por su familia, diga: yo estoy escondido en las manos de Dios, y de ahí nada ni nadie me puede arrebatar. De las manos de Dios nadie, en contra de Dios nadie puede. Usted y yo estamos escondidos en las manos de Dios. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Mira lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Gracias, hijo. ¿Sabe qué dice Dios de ustedes? ¿Sabe qué nos dice el Señor? Dice el Señor: he aquí, yo envío ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Contamos con ángeles. Envío ángeles delante de ti para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Iglesia linda, Dios tiene un lugar preparado para usted de bendición. Y el Señor te dice: yo envío ángel delante de ti para que guarde el camino. Cuando ustedes sientan temor, diga: Señor, tu palabra dice que tú envías ángeles delante de mí para que me guarden en el camino. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Colóquense sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Ya no soy esclavo